plantea otra, no sé, se plantea otra dinámica. Y ya después hacemos la segunda vuelta. Vamos a hacer media hora cada uno y después una segunda vuelta para rematar lo que se había dicho. Y en el momento mío que tenemos una zona bastante Pues no que se alcance. No, al contrario, que no tengo mucho que decir. Como para media hora, no. Pero bueno, lo que sea. Digo, ya sobre esa la base. Muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos para comentar criterios jurisprudenciales, temas de jurisprudencia en materia administrativa. Y para ello, pues, contamos con la participación de la magistrada Adriana Leticia Campuzano. Bienvenida. Y nos acompaña también el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo. Bienvenido. De mi parte, soy magistrado aquí en la materia administrativa, Osmar Cruz, y pues agradeciendo también la asistencia de ustedes y sobre todo su interés para poder estar presente en estos temas. Con este tema de la pandemia ya estamos regresando a esquemas tradicionales, pero claro, también compartiendo en videograbación que se va a subir al sistema, a la plataforma, para darle difusión. Y bueno, la intención era hacerlo también presencial para poder contar con la asistencia de quienes prefieren de manera presencial, pero también con la atención a quienes prefieren en línea. Bueno, entonces nuestro tema, jurisprudencia, y particularmente el día de hoy, el tema de jurisprudencia en materia administrativa. Se seleccionaron ciertas tesis, evidentemente hay un sinnúmero de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pleno salas, jurisprudencia de los plenos regionales, que conocen de las contradicciones de tesis, y jurisprudencia de los tribunales colegiados. Se hizo la selección de ciertos criterios jurisprudenciales sobre los cuales se va a hacer la discusión, los comentarios y ver el sustento jurídico a través de los principios, de las normas, de la Constitución, de los esquemas competenciales, en donde se ve todos estos temas en materia administrativa y particularmente de estas jurisprudencias. En primer lugar, le doy el uso de la voz a la magistrada Adriana Leticia Campuzano. Me permito dar lectura a su reseña curricular. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana, estudios de posgrado en materia de negocios jurídicos internacionales, Derecho Económico y Corporativo y Derechos Humanos,
En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación, magistrada de circuito por examen desde el año 2000. Actualmente se desempeña como magistrada en el Poder Judicial de la Federación. Es integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, y presidenta en marzo de 2012 a marzo de 2015. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas públicas y privadas y autora de diversos textos publicados, entre ellos Manual para entender el juicio de amparo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada e Inteligencia Artificial para Abogados. Actualmente integrante del Pleno Regional en materia administrativa en la Ciudad de México. Le cedo el uso de la voz a la magistrada. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos, saludarlos, estar aquí, verlas y saludarlas, estando aquí en Las Flores. Muchísimas gracias. Mi casa, por supuesto, muchos años. Y claro, agradecer a los convocantes de esta reunión de martes de jurisprudencia, al señor magistrado Osmar Cruz, que hizo la invitación formal, a quien agradezco mucho que me invite a compartir con ustedes estos minutos, y por supuesto un honor que esté aquí el doctor Hugo Talancón, que nos acompaña en esta reunión. Debo platicarles por qué elegí estas tesis de jurisprudencia. Bueno, comenzaría por confesarles varias cosas. Lo primero es que se trata de una sentencia de la Suprema Corte que dio lugar a 4 tesis de jurisprudencia, lo que es poco usual, digamos. Normalmente las sentencias dan lugar a 1, 2, 4, pues ya empieza a parecerte que el asunto tendrá alguna dificultad, que tuvo que dar lugar a 4 tesis jurisprudenciales. En este asunto, además, la primera sala, bajo la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y por unanimidad de votos, resuelve un caso que, digamos que no sería nada extraño que tuviéramos en un tribunal cualquiera, y que sin embargo conduce a elaborar una sentencia de alto grado de dificultad. Esa fue la segunda razón por la que me pareció relevante venir a platicar este asunto, porque siempre me he preguntado por qué existe un trecho, una distancia tan grande entre lo que hace Suprema Corte en algunas sentencias y lo que hacemos cotidianamente los demás tribunales de amparo. Si nosotros comparamos el lenguaje, los conceptos, la metodología, la exposición, encontraremos que hay diferencias muy marcadas en lo que estamos haciendo. Y la pregunta es ¿por qué? Y este caso me parece que nos da una ventana de oportunidad para preguntarnos por qué. ¿Por qué puede ser que una sentencia sea tan esencialmente distinta si se trabaja por un tribunal ordinario de amparo, digamos, de un colegiado o un juzgado, o si se trabaja por la primera sala de la Suprema Corte? La tercera cuestión es que esta sentencia toca fibras sensibles para mí. Una tiene que ver con el impacto de los derechos humanos en la democracia. Para muchos, hacer justicia y resolver conflictos, encontrar la justicia del caso concreto, y para muchos otros los derechos humanos pues tienen una función como muy abstracta, ¿no? Muy en las nubes. Y me parece a mí que hay temas cruciales en la sociedad mexicana que tienen que verse con esta mirada de los tribunales puesta en los derechos humanos. Entonces, el tema exactamente de democracia, que tiene que ver con este asunto, que es libertad de expresión y acceso a la información, me parece que son de las cosas relevantes que hay que tener en cuenta cuando uno participa en el quehacer judicial. Cómo un fallo puede ser importante o no para efectos de la democracia, y cómo la democracia pues tiene que ver con todos nosotros en un país como el nuestro. Otra fibra sensible es que trabaja el tema de telecomunicaciones. Yo sé que es un tema que no está muy explorado, digamos, por los tribunales administrativos, porque tenemos ahora los especializados, pero antes, pues no me dejarán mentir aquí quienes están presentes, el señor magistrado y el magistrado Osmar, en el sentido de que pues desde años atrás hemos trabajado los temas de telecomunicaciones en los colegiados administrativos, de manera que no es nada raro ni nada extraño el asunto. Y la otra cuestión es que trabaja esta sentencia una figura que es el chilling effect, que es una figura que a mí me trae como una sensación de que estamos trabajando cosas muy novedosas. Es un criterio que usó la Suprema Corte hace años para trabajar interés legítimo. No es muy conocido por todos, pero es muy interesante.
lo usó en el caso del matrimonio igualitario para explicar un tema de interés legítimo. De manera que, por esas razones, es que este asunto me pareció interesante para venir a platicar con ustedes. El caso es muy simple. Una persona está prestando servicios de telecomunicación y de radiodifusión sin tener concesión. La autoridad administrativa, ustedes saben, hacen verificaciones cotidianas con sus aparatos maravillosos y donde encuentran que hay una señal, le dan seguimiento para ver si corresponde a una autorización o a una concesión y descubre que no, porque pues hay muchas señales que se comercializan sin tener títulos ni autorizaciones. Hace una verificación, encuentra las antenas, los equipos, los asegura, sanciona a la persona y le aplica el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que dice: las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización y otros supuestos, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de las infracciones. Es decir, le decomisaron la mercancía que eran sus equipos. ¿Y por qué no irse al amparo, no? ¿Y por qué no plantear, y aquí viene lo interesante del asunto, la violación al artículo 7 constitucional? Como ustedes saben, el artículo 7 constitucional habla de la libertad de expresión. Antiguamente le llamábamos libertad de imprenta. Incluso la Quinta Época tiene muchas tesis sobre libertad de imprenta, y ustedes recordarán que en aquellos años justamente surge la prohibición de que no se puede secuestrar los equipos que se usaban para las imprentas como un medio de acallar a los periodistas. Entonces sale de aquella historia de hace muchísimos años esta prohibición que existe en el segundo párrafo del artículo 7, que es: en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Bueno, entonces plantea la violación al 7 y ese es el tema que trabaja la Suprema Corte en esta sentencia. Yo me preguntaba, ¿cómo habríamos trabajado este asunto si nos hubiera tocado a un tribunal de nosotros, de los administrativos? ¿Qué habríamos pensado? Y entonces pensé, ¿cómo lo habríamos resuelto de una manera, digamos, común y ordinaria? Bueno, seguramente habríamos comenzado por ver el 7, ¿no?, de la Constitución, que significa la libertad de expresión, el acceso a la información. Seguramente hablaríamos hoy del 7 constitucional, de su historia, su evolución. Hablaríamos de la Convención Americana, por supuesto, que también la protege. Hablaríamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya que hubiéramos definido el 7, hubiéramos puesto una mirada en el 305 y hubiéramos visto que establece una infracción administrativa. Eventualmente tendríamos que tender algún puente entre el 7 y la infracción administrativa, y el 7 habla de instrumento del delito. Yo supongo que un camino que habríamos encontrado interesante era buscar esta tesis que nos dice que al derecho sancionador administrativo, que es el de las infracciones, le podemos aplicar los principios del derecho penal, ¿no?, en la medida de lo posible, en la medida en que la naturaleza lo permite, con las modalidades de cada caso. Y entonces habríamos pensado, posiblemente, que la prohibición de secuestrar el equipo y las instalaciones y la infraestructura como instrumento del delito, podríamos aplicarla por analogía como instrumento de una infracción administrativa, quizá. Y entonces ahí pensaríamos, bueno, y se violó el 7, ¿qué argumento tendríamos? Yo creo que nos habría parecido pues indagar un poco cuál era la intención del secuestro. La intención del secuestro tenía que ver con la libertad de expresión, o simplemente era pues porque no tenía una concesión que le permitía explotar el espectro radioeléctrico. Y creo que habríamos concluido pues que el artículo no es inconstitucional, porque el artículo no está pensando en que se viola la libertad de expresión porque te quite el equipo que usas para explotar el espectro sin tener permiso y concesión. Es una figura de decomiso, como cualquier otra, como cuando alguien pesca y le quitan el producto de la pesca, o cualquier otra figura donde se usa un instrumento para cometer una falta. Y creo que hubiéramos acabado ahí, ¿no? A lo mejor siendo muy sofisticados, ya acá hablaríamos un poco del contexto fáctico, de qué pruebas había, ¿no?, de si había una evidencia de que estas personas estaban realizando una actividad política, a lo mejor, ¿no?, ideológica. Yo creo que no hubiéramos encontrado nada por ahí. Bueno, creo que así lo habríamos resuelto. Pero cuando ustedes ven la sentencia de la primera sala, y supongo que el doctor estará de acuerdo conmigo en que es una sentencia
un poco complicada, no sé, lo escucharemos más tarde. Bueno, pues les platico un poco cómo lo resuelve la Suprema Corte. Tú vas controlando el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Querido amigo? Bien, pues miren, comienza por describir obviamente el 305, que es lo que más o menos ya leímos, pero luego empieza a desarrollar efectivamente el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, pero lo desarrolla en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rubros. 8 rubros del derecho. Luego, ahorita voy entrando al detalle para ir hablando un poco con más puntualidad. El segundo paso, tercero propiamente, que da la Corte, es decir, oye, el juez aplicó los principios del derecho penal, esta tesis que les decía yo que habríamos aplicado, error. Ese no es el camino, porque este es un tema de derechos humanos que no tiene que ver con el derecho penal. Y bueno, dije yo, pues ahí lo habríamos hecho mal. Luego, identificó el artículo y dijo que ese artículo tenía una regla que se refería al núcleo duro de la prohibición y que tenía un principio subyacente. Y empieza a desarrollar el principio subyacente que es la prohibición a las restricciones indirectas a la libertad de expresión. Y se va por ese derrotero hablando bastante del principio y cómo funciona el principio, y una serie de detalles que voy a comentar un poco más adelante. Después de esto, nos habla por supuesto de los escrutinios que se pueden hacer, escrutinio ordinario, escrutinio estricto, del parámetro de regularidad que tenemos que aplicar, y ya finalmente se llega al caso, le aplica un escrutinio, y luego le hace un escrutinio con los pasos de finalidad, idoneidad y proporcionalidad, y cierra el caso negando. Bueno, el primer comentario de entonces de esta comparación es que evidentemente no se iban a parecer los trabajos del quehacer judicial en un supuesto y en otro. Y sobre este tema, el voto particular, el señor ministro Pardo Rebolledo hace un voto particular, y lo que dice es que él no está de acuerdo con la metodología utilizada en la sentencia. Dice en un parrafito, si bien constituye el fin didáctico de las sentencias, porque dice que tiene un fin didáctico las sentencias, aclarar los conceptos sobre los que erróneamente se funda el justiciable, me parece que, y aquí hace una explicación de que a él le parece que este artículo no tiene nada que ver con la libertad de expresión, entonces que para qué hacía un estudio de la libertad de expresión cuando este artículo establece el decomiso. Bueno. Yo soy de la idea de que hay que aprender a problematizar los asuntos, y creo que eso es lo que nosotros no sabemos hacer. ¿Quién sabe si sea bueno o sea malo? No lo sé. Lo que sí creo es que muchas de las aportaciones actuales de la jurisprudencia tienen que ver con esta idea de problematizar. Hace muchos años había un funcionario judicial que usaba una expresión que fue famosa, que decía, ¿para qué tantos brincos siendo el sueldo tan parejo? ¿No? Es muy conocida entre nosotros. Y sí, ¿para qué le das tantas vueltas a las cosas y parece son tan sencillas? Sin embargo, creo que hoy la idea es problematizar para encontrar, para descubrir fenómenos que quizá no vemos en un análisis plano de los asuntos. Y voy a decirles por qué. En la primera parte de la exposición de la sentencia, donde desarrolla el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, la Suprema Corte va estableciendo una serie de conclusiones. La primera, por ejemplo, no van en orden. Este principio es un parámetro que sirve para juzgar actos de cualquier naturaleza y de cualquier autoridad. No importa si se trata de un acto en la materia civil, penal, administrativa. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son un parámetro de cualquier acto del Estado. De manera que esta visión de la constitucionalización de la justicia, digamos, que todos los asuntos que vemos tenemos que remitirlos necesariamente al techo constitucional, tiene que ver con esta idea, que los derechos humanos penetran en todo el sistema jurídico y alcanzan todos los actos del Estado, y por tanto, pues tendrían que alcanzar todas las resoluciones que tienen que ver con los actos del Estado.
Segundo, recuerda los desarrollos que ha tenido. Esta es otra de las cosas que son constantes en la jurisprudencia de la primera sala, que me parecen muy relevantes. Siempre va recogiendo lo que va diciendo antes, ¿no? Y recuerda que ha dicho esto y ha dicho esto, un poco como la Corte Interamericana lo va haciendo, que dice esta Corte ya ha dicho y va agregando, ¿no? Haciendo tal, tal, tal. Así la Suprema Corte va diciendo, yo ya he dicho que la libertad de expresión se puede restringir de modo directo, es decir, puede haber una medida orientada expresa y frontalmente a prohibir la difusión de las ideas, el debate público, la deliberación política, pero lo más importante es que hay medidas indirectas, es decir, medidas que parecen neutras, y aquí el tema de la neutralidad de las medidas, la neutralidad de las normas, que parecen neutras e inofensivas, pero que en realidad son maneras muy creativas de impedir que haya libertad de expresión y por tanto, pues que haya democracia. Entonces, hay que tener alerta, digamos, de que estas medidas neutras pueden estar en realidad persiguiendo acallar la disidencia. ¿Por qué? Y entonces recupera lo que ha dicho sobre libertad de expresión y acceso a la información, que seguramente ustedes lo tienen muy claro, que es que tiene dos dimensiones, como muchos derechos humanos. Una individual, que es la posibilidad de que el sujeto se exprese, ¿no? Y participe y manifieste sus ideas y obtenga información en un ejercicio de autonomía, de autoconstrucción. Y otra dimensión, que es la dimensión colectiva, en donde gracias a la libertad de expresión las personas pueden reunirse en un debate abierto, robusto, desinhibido, para tomar las decisiones fundamentales de su comunidad, para criticar al gobierno o para apoyar al gobierno, para construir opinión pública, ¿no? Para resolver los temas comunes. Entonces, la dimensión colectiva del derecho es muy relevante para la democracia. Es muy relevante como dimensión colectiva, pero también es instrumental como otros derechos humanos. Sirve de puente. La libertad de expresión permite, por ejemplo, que se exija rendición de cuentas. La libertad de expresión y el acceso a la información me permite, por ejemplo, hacer peticiones a las autoridades. La libertad de expresión me permite realizar acciones políticas, votar y ser votado, dice Corte. Entonces, es un derecho tan poderoso que sirve de instrumento de precondición para el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el derecho de reunión y asociación. Y luego, bueno, recuerda un poco la reforma de telecomunicaciones y recuerda un caso que seguramente ustedes conocen porque era muy famoso, que fue el del bloqueo de una página web. ¿Alguien tiene presente el asunto del bloqueo de la página web? Bueno, fue muy famoso para nosotros que nos dedicábamos al tema, a lo mejor no para todos, pero bueno, el asunto fue que hay una página web, entonces se hace una denuncia por una infracción administrativa, la autoridad bloquea la página web, se vienen al amparo y la Corte en ese asunto habla de Internet, del potencial de Internet, de la importancia de Internet, y esa sentencia ha sido criticada por la doctrina porque se ha considerado que la Suprema Corte confundió, que el Internet no era un medio del ejercicio de la libertad de expresión, que era otra cosa que, por supuesto, tenía implicaciones en el debate público y en la expresión colectiva de las opiniones. Pero bueno, ese asunto fue relevante, dijo, Internet es un medio universal que potencializa la comunicación entre las personas, que permite la difusión de las ideas, que lo hace de una manera dinámica y por tanto tiene un principio que exige que por regla general no se puede bloquear una página de Internet. Podemos impedir que se transmitan ciertos contenidos, pero no bloquear la página completa, ¿no? Entonces, es un principio, digamos, de mínima intervención en estos asuntos de Internet. Entonces, la trae a colación. Así, más o menos, la Suprema Corte desarrolla este primer tramo de la ejecutoria. Pero luego empiezan los temas un poco más espinosos, más complicados de entender. A ver, este texto del artículo 7, que dice que está prohibido el secuestro de los bienes utilizados para difundir información, a mí me sonaba a una regla clarita, ¿no? Ya saben ustedes, la Suprema Corte tiene muy clara la distinción entre principio y regla, ¿no? Regla es esta estructura donde si pasa esto, entonces lo otro, es una estructura cerrada. Si ocurre el supuesto, ocurre la consecuencia y se acabó. En cambio, los principios pues son mandatos de optimización.
¿no? Que están orientados a que en cada caso concreto se establezca su operación. Entonces, bueno, a mí me sonaba esto a regla y dice la Suprema Corte, bueno, sí, es una regla, pero por supuesto, ahí donde dice instrumento del delito, debías de entender que tiene una aplicación abierta, de manera que se puede entender como instrumento de una infracción. Entonces, claro que aplica al derecho administrativo sancionador esta prohibición. Pero, dice, se entiende que esa prohibición solamente aplica si se reúnen varias condiciones. La primera, dice, es que este bien que es secuestrado esté directa y de una manera estrecha vinculado con la difusión de ideas. Es decir, no es cualquier aparato, no es cualquier equipo, es justamente el equipo que es necesario para transmitir esa idea. Y lo segundo, más importante, es que si tú le quitas a la persona este equipo, no puede transmitir ideas. Y aquí dice, el juez tiene que ser muy cuidadoso porque, dada la tecnología y los avances que existen actualmente, pues si te quitan un equipo pero tienes otros a tu disposición, pues no habría ninguna afectación al derecho, ¿no? Puedes expresar las mismas ideas pues con otros medios, que no necesariamente es el equipo que te fue secuestrado. Entonces, bueno, esa es la regla, pero debajo de la regla hay un principio, y aquí es donde viene la parte más relevante, en mi opinión, de la ejecutoria, que es un principio subyacente que está en la primera parte del artículo, que dice, cuando habla de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, dice, no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. Entonces aquí dice, este es un principio, no es una regla, y lo que hace el texto es ponerte ejemplos. Dice el texto, tales como controles oficiales o particulares sobre el papel que usan para la difusión de las ideas de los periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de otras tecnologías encaminadas a la transmisión y circulación de ideas. Entonces dice, este es el principio que en el fondo está de esta prohibición, y entonces tú tienes que ser cuidadoso en descubrir si hay una violación indirecta al derecho. Y todo lo que el Estado hace, que es regulatorio, recuerden que estamos en el Estado regulador, es decir, toda la cantidad de regulación que existe en esta materia específicamente de telecomunicaciones, tienen que tener presente que hay que proteger los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. La Suprema Corte usa el concepto de interpretación funcional. Se agrega este concepto hace mucho tiempo que se agregó a este listado que usábamos siempre, que eran, ya saben, interpretación lingüística, ¿no? O de texto, interpretación histórica, de la que hablábamos hace rato con el doctor, sobre qué es necesaria la historia en todas las actividades jurisdiccionales. La teleológica, ¿recuerdan? Pues buscar el fin de la norma, ¿no? La auténtica, saber cuáles eran los motivos que había tenido el legislador, ¿no? Bueno, pues entre otros métodos, en esta nos hablan de la funcional. Y dice, ¿cuál es la funcional? Pues la que sirve para que funcione el sistema, en este caso, el sistema de transmisión de ideas. Y habla del mercado de ideas. Dice, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que se está buscando es que haya un debate plural, ¿no? Sin interferencias del Estado, y que haya oferta y demanda, digamos, de información y de ideas. Y entonces es un mercado de ideas. Y lo que se está buscando es que toda la regulación tenga como fin último garantizar el ejercicio de esas libertades. Y a partir de esto entra derecho comparado, que es una de las constantes en las sentencias de la primera sala, y viene el famoso chilling effect. Y aquí voy a detener unos minutos, porque el chilling effect es una cosa que a mí me parece súper interesante. Originalmente esta figura la trajo la Suprema Corte en un asunto de libertad de expresión también. Ustedes seguramente habrán escuchado de él, era un asunto donde una persona que cubría la nota roja de los periódicos se va al amparo contra una ley de un estado de la República que perseguía el delito del halconeo. Ustedes saben que los halcones son esas personas que están en las comunidades al servicio de la delincuencia organizada, que le avisa de las actividades que realiza la policía. Es decir,
si entró, si vino, si llegó el ejército, si está dando vueltas aquí, si está en una reunión, si ya entró al pueblo tal o cual organización o agrupación. Entonces, los estados se les ocurrió criminalizar el halconeo, y tenemos varias leyes de halconeo en el país. Lo que decía esta persona era que las personas que cubren la nota roja, tienen como una de sus áreas de oportunidad justamente la fuente policíaca. Entonces, ¿cuál era la función del periodista de la nota roja? Pues saber cómo se movía la policía, porque entonces iban a donde iba la policía, pues sabían que ahí iba a haber noticia. Entonces, lo que dice esta ley me asusta. Lo que hace esta ley es que me inhibe, porque yo, por no querer ser después criminalizado por el delito de halconeo, porque yo voy a dar información de la fuente policíaca, entonces vengo a pedir amparo porque están violando mi libertad de expresión y acceso a la información. El asunto se vio por interés legítimo, y ahí está el problema, porque por supuesto era un tipo penal. Y para quienes han seguido la historia del amparo contra normas en este país, el ejemplo típico de una norma que no se puede reclamar por su sola vigencia es un tipo penal. A mí no me interesa si hoy establecen un tipo penal, mientras yo no esté procesada o acusada o sentenciada, pues lo que diga el tipo penal no va, me va y me viene. No tengo interés para ir a pelear. Y aquí era el caso, era una ley que entraba en vigor, iba una persona que decía, esta ley me inhibe. Obvio, el juzgado de distrito sobreseñó en aquel asunto porque dijo no tienes ni interés jurídico porque nadie te lo ha aplicado, ni interés legítimo porque eres uno como todos los demás habitantes de este país, en este caso del estado de que se trata. Pero Corte saca este precedente donde dice, fíjense bien que es vital para el amparo contra normas y que aquí se repite, dice, una norma se debe examinar no solo por su contenido, sino por los efectos potenciales que produce. Entonces, una norma tiene una fuerza que va más allá de su texto. El mensaje que envía es el que importa. Y ustedes que han visto el principio de los asuntos de matrimonio igualitario, es exactamente la misma razón que da la Suprema Corte en el caso de Oaxaca, donde dice, manda el mensaje de que el matrimonio es entre el hombre y la mujer porque no es valioso socialmente, no está bien socialmente la unión de personas del mismo sexo. Desvaloriza, estigmatiza, ¿no? Discrimina a través de un mensaje oculto en el texto. Entonces, es exactamente la misma figura, pero aplicada a la libertad de expresión. Entonces, retoma este precedente la Corte y, me faltan como 10, más o menos, como 5. Gracias. Y entonces lo adiciona, que esa es una de las virtudes de retomar casos antiguos, dice, tratándose de normas prohibitivas, lo que hacen las normas prohibitivas es te prohíben una conducta, pero te mandan un mensaje que te inhibe para que hagas conductas parecidas. ¿Por qué? Porque temes que el aplicador de la norma entienda que esas conductas parecidas están incluidas en la prohibición. Y habla de una zona de riesgo. Dice, una norma prohibitiva entonces genera una zona de riesgo en donde las personas con miedo a ser castigadas por la prohibición dejan de realizar conductas que se aproximan o que son casos límite. Y entonces dice, tratándose de libertad de expresión, crear una zona de riesgo inhibe el debate público porque la gente tiene temor a expresarse si hay una prohibición de una conducta parecida o similar. Entonces, afecta indirectamente el debate público. Y bueno, después de esto ya habla un poco de los escrutinios y para ir acabando, que ya estudia el texto legal, dice, a ver, este texto legal no está, el 305 dice, no está violando la regla porque no se está secuestrando un objeto para impedir el debate público. Es decir, no hay ninguna evidencia de que el legislador haya pretendido censurar. Lo que está buscando es impedir que se preste un servicio sin una concesión. Y eso tiene que ver
directamente en el funcionamiento de las telecomunicaciones, que deben tener un sistema donde esté controlado y haya una serie de principios y garantías. Entonces no viola la regla y tampoco viola el principio, porque no se advierte ningún elemento para considerar que hay una restricción al debate público a través de este mecanismo. Es un mecanismo idóneo, persigue una finalidad correcta, que son las facultades del regulador, y la consecuencia es proporcional, porque el beneficio social es mayor que el daño que le puede causar a una persona secuestrando su equipo. Y bueno, pues como ven, estos serían mis comentarios sobre esta interesantísima sentencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada Adriana Campuzano. En esta primera parte, la magistrada pues nos habla del contexto de esta jurisprudencia, de su origen, de sus antecedentes, de la ejecutoria, y bueno, tenemos la implicación de diversos supuestos jurídicos en un caso concreto. Si estamos en la materia administrativa, estamos en un tema de telecomunicaciones y radiodifusión, que se involucra, en este caso, con temas de libertad de expresión, de acceso a la información, e involucra también conceptos relacionados con el derecho administrativo sancionador. Entonces, aquí ya vemos las implicaciones de distintas disposiciones legales, de distintos principios jurídicos, de distintas disposiciones constitucionales incluso, y cómo en diferentes sectores en el ámbito del derecho vamos a ver que en un tema específico se relaciona con diferentes contextos normativos y principios generales del derecho. Y esto es lo que genera pues también la discusión de qué norma tengo que aplicar, qué principio tengo que aplicar, cuál es la lógica jurídica que me va a llevar a una conclusión o a otra, y dependiendo de todos estos factores o elementos a los que se deba de analizar, ponderar e interpretar. Y bueno, el criterio evidentemente sí es bastante interesante, técnico, complejo, y como lo habrán advertido de la exposición de la magistrada. Bueno, damos el uso de la voz ahora al doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo. Hago lectura de su reseña curricular. Licenciado en Derecho y grado de doctor por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de París, Sorbonne. Es profesor definitivo de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparte cátedras de Teoría General del Estado, Teoría Constitucional, Derecho Constitucional, Garantías, Derechos Humanos y Derecho Parlamentario. Autor del libro La Crisis del Estado. Entre los cargos desempeñados destacan Director General Jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Diputado Federal, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, entre otros. Ha impartido conferencias y publicado ensayos sobre educación política y constitucionalismo, académico de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, académico del Instituto Mexicano de Cultura y fundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Política y Gobernanza, Asociación Civil. Es una reseña únicamente. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Saludo con respeto al señor magistrado Omar Armando Cruz Quirós, a la distinguida magistrada Adriana Leticia Campuzano y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan y nos honra con su presencia en este martes de jurisprudencia, martes de Semana Santa también. En la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia y en la búsqueda de la igualdad, es posible que en vista siempre como fin teleológico el bien común, se combinan siempre en el proceso dosis variables con las diversas estados sociales. El orden social contiene siempre una dosis de justicia,
pero también en mayor o menor medida está el conflicto con nuevas dosis de justicia que se pretenden incorporar al concepto de justicia. Las reglas del derecho son límites impuestos por las pretensiones a los poderes individuales y de los poderes de las instituciones. Es decir, son normas que se anticipan al conflicto. La aplicación de una regla de derecho produce situaciones jurídicas objetivas, salvo que ella misma admita la intervención de actos individuales que engendran situaciones subjetivas. Las reglas del derecho son para las instituciones un elemento de nacimiento, de conservación, de duración y también de muerte. Aquí nos encontramos con el eterno dilema entre libertad y orden, libertad política o ejercicio del poder. Y hablo de libertad política porque es esa libertad que disfrutamos bajo el amparo de la ley. De ahí que todo lo que no está prohibido por la ley, pues nos es permitido. Estas tres tesis que nos ocupan, y magníficamente desmenuzadas por la señora magistrada, van a incidir en esta dicotomía entre la libertad individual y el respeto a la ley y, como decía Hermann Heller, a la normalidad normada. En la aplicación del artículo 305 y la promoción del juicio de amparo correspondiente por la afectación del interesado, se cuestionó si dicho precepto podía evaluarse a la luz del derecho de libertad de expresión. La primera sala de la Suprema Corte, creo que fue la segunda, ¿verdad? La primera, se inclinó por requerir de una valoración funcional de las medidas legislativas impugnadas para determinar si se dirigen a la realización de los fines del Estado regulador, en cuyo caso resulta aplicable un estándar de escrutinio ordinario, o por el contrario, si se trata de medidas cuya función principal es inhibir o desincentivar el ejercicio de los derechos constitucionales, si es aplicable un estándar de escrutinio estricto. Gracias. Entonces, cuando la legislación se limita a establecer reglas claras, generales, universales, dirigidas razonablemente a cumplir con los fines constitucionales a favor del Estado, la autoridad judicial se limitará a constatar que las referidas reglas encuadren en esas categorías, así como asegurarse de que no tienen un impacto desproporcionado en perjuicio de un punto de vista minoritario en la sociedad. Comprobado lo cual, debe aplicarse un estándar de escrutinio ordinario o de mera razonabilidad, así lo concluyó. El artículo 305 en cuestión no busca limitar ninguna de las actividades tuteladas en el artículo 7 constitucional, sino combatir las irregularidades de prestar servicios de telecomunicaciones y radiocomunicación. Sin contar con concesión o autorización, pues entonces se trata de una sanción que forma parte de un mecanismo para hacer efectivo un diseño legislativo neutro y abierto de reglas de acceso a las concesiones, en cuyo caso no existe la menor sospecha de inconstitucionalidad. Se trata, en todo caso, de disuadir a quienes busquen prestar este servicio
sin la concesión respectiva, habida cuenta de que para estos tiempos pues ya tenemos alternativas impresionantes de comunicación, entre ellos la señora magistrada lo decía muy puntualmente, pues simplemente el Internet nos da posibilidades de apertura sin límites. Entonces, al aplicarse el estándar de escrutinio ordinario, el precepto supera cada uno de estos pasos consistente en que tenga un fin constitucionalmente legítimo. La norma busca reglamentar el sistema sancionatorio ordenado en el artículo 28 constitucional para darle eficacia a la regulación del sector. Ahora bien, toda libertad es una posibilidad limitada en función del régimen que regula la vida en común. Solo puede ser materia de regulación jurídica aquella libertad cuya manifestación pueda dar lugar a consecuencias de derecho. De la capacidad del hombre para pensar surge una esencial libertad de expresar el pensamiento y ésta se manifiesta en el mundo fáctico, en el mundo real. Filosóficamente es una libertad natural, incuestionable e ilimitada, pero lo que pretendieron nuestros constituyentes no es una consagración en abstracto de la libertad de expresión, sino una libertad política, jurídica, buscando hacer jurídicamente responsable a quien emite sus propias opiniones. Así pues, debe distinguirse entre la libertad de expresión y las consecuencias de la misma. Cuando se restringe la libertad de expresión, no solo es de él o de una persona el que está siendo afectado o violado, sino también es el derecho de todos de recibir información e ideas. Por eso es que el constituyente permanente las unió y se corresponden una con otra. La norma jurídica que dice quien robe será castigado por el Estado estatuye un deber jurídico del propio Estado que castiga al ladrón, y el deber jurídico de los demás sujetos no robarán o saben a qué atenerse. De igual manera, quienes prestan servicios de telecomunicación o radiodifusión sin contar con una autorización o concesión, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la concesión de la información, sin establecer una restricción directa de las prohibidas por el artículo 7º constitucional. Finalmente, el poder del Estado, dentro del Estado de Derecho, no llega más allá de la voluntad del Estado. O sea, llega hasta donde la norma jurídica establece que llega. El Estado no puede obrar sino como expresamente lo ha querido con antelación y que está señalado en la ley. Sin una norma jurídica pertinente, ninguna actividad de cualquier órgano del Estado puede serle imputada. El derecho no deja al margen para un concepto independiente del poder del Estado que no sea idéntico al de la voluntad del Estado. Muchas gracias. No hemos terminado, ¿eh? El formato es darle media hora a cada uno para que expresen su postura, su opinión, y entramos a algunas precisiones, algunos comentarios ya en relación a la exposición de los hoy participantes. Bueno, las jurisprudencias que están en tema 30/2023 de la primera sala, Derecho Administrativo Sancionador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,
es un ámbito de proyección de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. La jurisprudencia 31-2023 de la primera sala de la Suprema Corte, restricciones indirectas a la libertad de expresión y acceso a la información en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Si la medida legislativa impugnada se dirige a la realización de los fines del Estado regulador, resulta aplicable un estándar de escrutinio ordinario. Pero si se trata de una medida cuya función principal es inhibir o desincentivar el ejercicio de dichos derechos constitucionales, es aplicable un estándar de escrutinio estricto, interpretación del artículo 7º constitucional. Y la jurisprudencia 32-2023 de la primera sala también, sanciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El artículo 305 de la Ley Federal relativa, que establece que quienes presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción. No establece una restricción indirecta de las prohibidas por el artículo 7º constitucional. Como ustedes pueden apreciar, pues entramos a aspectos sumamente técnicos en este contexto de telecomunicaciones, pero vinculado directa o indirectamente con otro tipo de principios, de normas, de derechos u obligaciones. Lo que les decía en un principio, pues sí, telecomunicaciones, pero derecho administrativo sancionador, derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, cuestiones reguladas, regulatorias, derechos constitucionales y ya los estándares de escrutinio, este artículo 305 de la Ley Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, tema de concesiones, autorizaciones, bienes, instalaciones, equipos empleados, infracciones. Vean ustedes cómo un mismo caso genera toda esta complejidad y participación de normas, de principios y de apreciaciones jurídicas. Y una cosa es el contexto constitucional, otra cosa ya es la normatividad secundaria reglamentaria y otra cosa es la vida práctica, la realidad. Y tenemos que conjuntar todos estos elementos para llegar a una correcta decisión sobre la constitucionalidad de la norma, sobre la actuación de la parte involucrada, sobre la actuación de la autoridad y en su caso la correcta o no aplicación de las normas relativas y de las sanciones correspondientes. En esto quisiera pasar nuevamente el uso de la voz a la magistrada Campuzano para que cómo involucramos en estas materias, telecomunicaciones, derecho administrativo sancionador, libertad de expresión, cuáles son los principios que deben de privilegiarse en estos casos, en este contexto de esta jurisprudencia, conforme al caso concreto y que involucra esta diversidad de temas. Gracias, magistra. Yo creo que lo explicó muy bien el doctor Hugo Talancón, porque habló con mucha propiedad yo creo que de tres cosas. Uno es el gobierno de la ley, ¿no? Entendí yo un poco cómo la ley es un producto de la manifestación del Estado y a su vez es como un límite que se autoimpone, entendí yo, ¿no? Y esa es la medida de su actuación. Aquí es amparo contra normas, lo cual obliga a los tribunales a más allá de estar o no de acuerdo con el producto de esta voluntad colectiva que da lugar a la ley, pues es encontrar si existe una contradicción o una restricción a los derechos humanos fundamentales. De manera creo que el discurso tratándose de amparo contra normas siempre es un discurso que tiene un contenido necesariamente social, político y de otros tipos, ¿no? Por supuesto puede haber temas muy técnicos. Entonces, bueno, lo primero es que no es lo mismo un litigio en amparo contra actos que un amparo contra normas. Creo que el discurso es esencialmente distinto y que además la argumentación y el esfuerzo del tribunal por indagar, por preguntarse, tiene que desarrollarse en otras dimensiones. Por eso es que yo veo de mucha utilidad que revisemos sentencias de la Suprema Corte, porque creo que nos abre ventanas que posiblemente tenemos olvidadas, ¿no? En nuestra actividad cotidiana como operadores judiciales. Por otra parte, algo que dijo también el doctor que me parece muy puntual es cómo la restricción
de la libertad de expresión de una persona es una violación al derecho de todos los demás a recibir la información que esa persona iba a expresar. Creo que es una explicación muy puntual de cómo están conectados libertad de expresión y acceso a la información, que a veces no entendemos muy bien por qué siempre van unidos, ¿no? Van en par, como bien explicó el doctor. Y si ustedes ven, en estos casos de libertad de expresión, bueno, la Suprema Corte ha elaborado numerosas sentencias en donde ha explicado muchísimo por qué una protección reforzada para el debate político, por ejemplo, por qué las personas profesionales que participan en la actividad de libertad de expresión merecen tener una protección reforzada en relación con la protección de otras personas, cómo esto incide en la generación de sociedad, ¿no? De comunidad. Y el tema de lo relevante que es el acceso a la información. Posiblemente nosotros que vivimos en un país donde la censura, digamos, no es un fenómeno que veamos con claridad, digamos, no compartimos quizá o no advertimos quizá la importancia que tiene la libertad de expresión y el acceso a la información, ¿no? También en esta sentencia la Suprema Corte habla de un precedente bastante interesante que ustedes seguramente conocen, que tiene que ver con publicidad oficial. Fue un amparo en donde, bueno, ustedes saben que el gobierno contrata la publicidad oficial en medios, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha creído que de esta manera el gobierno premia a los medios de información que les son afines, dándoles pues mayores contratos, porque pues dan mayores recursos, obviamente, y castiga de alguna manera a las empresas, a los medios que no son afines al gobierno, porque con ellos contrata menos y entonces el apoyo financiero pues es esencialmente distinto. Entonces, un asunto que la Suprema Corte también narra en esta sentencia, que es muy conocido, es el caso de un amparo promovido en contra de la omisión legislativa, porque la Constitución ordena que se regulara el financiamiento en este tema de contratación de publicidad oficial y no se había hecho. Entonces, narra ahí cómo precisamente ese es un caso en que puede haber una injerencia del Estado en la libertad de expresión en el momento en que canaliza recursos públicos mirando a quién se los da, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante. En tribunales hemos tenido asuntos también sobre libertad de expresión relacionados con las concesiones en contextos muy diferentes. Recuerdo uno de comunidades indígenas, donde ahí la función de los medios de comunicación es totalmente distinta, porque es la única manera que tienen acceso al mundo. Es decir, entre más en condiciones de pobreza más extrema y en situaciones geográficas de mayor marginación, el tener un medio de comunicación con el exterior es fundamental. Estamos hablando desde una caseta telefónica que está en el pueblo más cercano, hasta, en este caso, era un pueblo indígena, una comunidad indígena que tenía una concesión indígena. Y ahí el tema central es qué tan importante era su capacidad para pagar los derechos por el otorgamiento y refrendo de la concesión. Entonces, ahí, como ven ustedes, el contexto de marginación hace que la libertad de expresión, el acceso a la información tengan una relevancia totalmente diferente a la que nosotros podemos concebir. Y esto viene a cuenta porque la sentencia en este caso platica o dice que el juez tiene que ser muy cuidadoso en analizar el contexto y la naturaleza del medio que está siendo, digamos, en este caso secuestrado. Y decíamos, y lo dijo el doctor, bueno, es que hoy, por ejemplo, Internet nos permite comunicarnos de muchas maneras. Sí, claro, si tenemos acceso a Internet, pero no sería lo mismo si se tratara del secuestro, y habría que preguntarse qué pasaría si por esta misma razón se secuestrara la única antena que existe en una comunidad remota en la sierra de Oaxaca. Exactamente en un caso idéntico. Que la empresa, la comunidad hubiera adquirido, generalmente sin saber que hay que hacer concesiones o permisos, o sabiéndolo, pero teniendo conciencia de que no tienen recursos para hacerlo, ni el asesoramiento, ni el acceso a la información adecuada, pues ponen una señal ahí a la mitad del pueblo, transmiten una señal y da avisos a la comunidad, como se hace ahí. Para eso se usan las redes, en las redes de comunicación en las comunidades indígenas. Y llegara igual la autoridad, descubriera que no tiene concesión y se la secuestra. Y ahí la pregunta es, ¿llegaríamos a la misma conclusión respecto de la ley? Indudablemente. ¿Y respecto del acto? ¿Diríamos lo mismo? ¿Se trata simplemente de castigar a aquel que no tenía un permiso para explotar el espectro radioeléctrico y por tanto le impedía al Estado obtener o lograr todos los fines que dice la reforma constitucional?
o tendríamos otra decisión. Pues creo que precisamente la idea de leer una sentencia de la Suprema Corte, y con esto voy concluyendo, es que nos abre ventanas en donde nosotros no sabíamos que estaban, y nos hace pensar y construir escenarios y descubrir ideas y fenómenos que ni siquiera teníamos remotamente presentes en el momento en que iniciamos la lectura de esa sentencia. Gracias. Me permito darle lectura a una de estas tesis, la 30-2023, Derecho Administrativo Sancionador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es un ámbito de proyección de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. Ahora, conforme a la elaboración de este criterio jurisprudencial, tenemos el primer rubro de hechos, y dice, una persona, son los antecedentes del caso, una persona fue sancionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por la prestación de servicios de telecomunicaciones sin el respectivo título de concesión, por lo cual se le impusieron diversas sanciones, entre ellas la establecida en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este es el antecedente. El criterio jurídico ya de la jurisprudencia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los derechos humanos a la libertad de expresión y de acceso a la información integran un parámetro de control que deben servir para evaluar la validez tanto de las leyes como de los actos incluidos en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Vean ustedes cómo ya advirtiendo los antecedentes del caso concreto sobre la transgresión a este artículo, sobre la aplicación por los supuestos previstos en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se refieren precisamente a la prestación de servicios de telecomunicaciones sin contar con el título de concesión. ¿Cuáles son las implicaciones de esta prestación de este servicio sin contar con el título? Evidentemente, pues no cumplen con la reglamentación administrativa establecida para esos efectos, para esos fines, y tenemos que remitirnos a esa normatividad para entender cuál es el origen de la norma y los fines que se persiguen. ¿Por qué se establecen ciertas reglas? ¿Por qué se tienen que cumplir con ciertas obligaciones? ¿Cómo se constituyen los derechos a través de ese título de concesión? ¿Y cuáles son los alcances de esto? Y la transgresión a esta normatividad, ¿por qué y para qué y con qué fin se establece una sanción, una infracción, y hasta dónde llega el tipo de sanción o de infracción al tipo de conducta correlacionada con esta actuación? Entonces entramos en un mundo de posibilidades de supuestos que se pueden generar y donde se tiene que analizar específicamente el caso concreto para ver los alcances de los derechos y obligaciones de las partes, las facultades de la autoridad y la implicación de las autoridades en el verificación y cumplimiento de la normatividad administrativa en estos temas de telecomunicaciones. Entonces surgen diversos supuestos jurídicos que dan lugar a diversas jurisprudencias de un mismo caso. ¿Por qué? Porque son supuestos específicos concretos que hay que estar delimitando desde las obligaciones y derechos, de su cumplimiento, de su verificación y de las sanciones aplicables y la corrección y en su caso trascendencia de estas actuaciones de la autoridad. Entonces vemos aquí, por una parte, las facultades de la autoridad, la implicación de las empresas involucradas en todo esto, de las personas, en su caso físicas, también involucradas, y finalmente la sociedad en general. Y sobre este punto, y a propósito de lo que se está comentando en la mesa, preguntaría al doctor cuáles son los principios que deben de prevalecer atendiendo a la persona física o a la persona moral que está dando este servicio de telecomunicaciones, o se tiene que privilegiar la facultad de la autoridad en términos de la normatividad que rige sus facultades, o bien el interés de la sociedad. Muchas gracias. Yo comentaba en mi primera intervención que este es un asunto muy interesante porque plantea precisamente esa libertad política del individuo, libertad para actuar mientras no sea prohibido por la ley, pero también
el orden y el poder de la organización política, que debe de tener en su teleología, en sus fines y en su legislación, hasta dónde puede ella llegar. Para el poder es muy claro hasta dónde puede llegar, porque si para nosotros todo lo que no está prohibido está permitido, para cualquier funcionario de cualquier órgano de poder, desde el más humilde hasta el más encumbrado, todo puede hacer solo lo que la ley le permite, solo lo que la ley le mandata. Fuera de eso no lo puede hacer. Ahora, ¿cómo combinamos esa libertad política, esa libertad que queremos nosotros expresar en todos los ámbitos, con una madura organización política? ¿Cuál es el punto de equilibrio para que la responsabilidad, el compromiso de una ciudadanía fuerte, enterada, combativa, si ustedes quieren, inteligente, pueda combinarse con una organización política y con el orden que quiere imperar en esa organización política? Bueno, si tenemos una ciudadanía verdaderamente madura, pues a lo mejor el Estado regulador bajaría un poco el tono de la regulación, primero. Ahí entraríamos en un experimento de eliminar regulaciones, porque el gobernante no es más que un ciudadano encumbrado en un momento dado, pero que va a regresar a la humildad de ciudadano. Y todos, lo que sube, baja. Algunos con aplausos, otros no, pero esa es otra cosa, ese es otro tema. Entonces, los órganos de poder son órganos que no se mueven solos, se mueven con la decisión de las personas que con nuestro voto llevamos ahí, o con un nombramiento diferente, o por una carrera profesional dentro de cierta institución, etcétera. Y esa responsabilidad de esos ciudadanos en las funciones públicas también tiene mucho que ver con esta ciudadanía responsable, enterada, comprometida. Porque mientras más ciudadanía tengamos preparada, pues tendremos obviamente mejores funcionarios que harán mejor su papel, desempeñarán su mejor papel y tendrán mayor compromiso con el Estado y con la ciudadanía. Y decir Estado, pues es la ciudadanía, la materia prima del Estado. Cuando hablamos del Estado no estoy hablando de un ente por ahí perdido, no, somos nosotros, aquí estamos. Nosotros somos parte del Estado, el Poder Judicial, es un órgano fundamental del Estado. Entonces, ¿cómo podemos combinar esa libertad política y esa organización política? Con madurez, preparando mejor a nuestros niños, a nuestros muchachos. La educación es un perfil fundamental para poder hacer una ciudadanía fuerte. La educación, todo lo que se invierte en educación será muy bien invertido, porque no es a fondo perdido, es a un fondo de futuro. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la etapa. Evidentemente estos temas tienen mucho de fondo y nos llevarían no solamente 2 horas, nos llevaría 2 meses nada más al meternos a estas jurisprudencias. Pero bueno, sobre la mesa quedan estos puntos esenciales de los criterios jurisprudenciales,
como apunta la magistrada Campuzano, lo importante de ver los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, que nos abren las ventanas y la percepción de las diferentes ópticas que se pueden tener en estos casos, y cómo se tiene que llevar el análisis y desde qué punto de vista ponderar una situación jurídica u otra, bajo qué elementos, qué factores, etcétera, y lo relevante de los principios y los criterios de interpretación y de metodología para esos fines, para que nos den el mejor resultado. Y como lo apuntaba también nuestro otro expositor, en el sentido de que pues sí van a haber muchos factores que van a prevalecer desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, incluso económico, jurídico, y cómo se conjugan todos estos elementos para la resolución de un caso concreto, y en función de ello también pues la emisión de estas jurisprudencias que resuelven los casos concretos. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Por favor. En la exposición estuvimos viendo el artículo 305, ¿no? Si no me equivoco, como un castigo o como algo que al final se resolvió que no iba con esta intención de menoscabar la libertad de expresión, ¿no? Pero, ¿qué hay de ver este castigo como también una manera de protección? ¿Creen que sería factible? O sea, si la libertad de expresión tiene algunos discursos que no son tutelados, ¿no? Como el discurso de odio, la incitación a la guerra, discriminación, etcétera, y además afirmamos que el medio es esencial para poder llevarlo, ¿no podríamos también ver este título de concesión no como un permiso del Estado para expresarte, sino como una manera de regular que esta expresión sea adecuada también hacia terceros? O sea, no solamente no verlo como un castigo, sino también como una manera de tutelar esta misma libertad de expresión. ¿Qué opinan? ¿Podría ser? Sin contravenir el principio de equidad de género, primero las damas. Sí, en una parte de la ejecutoria abogada dice la Suprema Corte, en la parte final, donde dice que si es proporcional la medida, justamente lo que dice es que, y lo comentó el señor doctor Talancón, el artículo 28 establece la obligación del Estado de tener un sistema de sanciones eficiente. Y dice eso la Suprema Corte, esta sanción es eficiente porque inhibe a las personas para que no presten servicios sin tener una concesión, y porque el sistema de concesiones es uno de los medios a través de los cuales el Estado cumple con los fines de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que tuvo que ver con el fortalecimiento de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, y la regulación de los mercados en materia de estas actividades. De manera que sí, claro, es uno de los argumentos de la sentencia. Muchas gracias. En relación a lo mismo, ¿quieren comentar algo? No, está muy bien dicho por la maestra. Muy bien dicho. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta está enfocada al tema de los criterios vinculatorios a partir de las nuevas reformas que hay a la ley de amparo, de los criterios, de ese tipo de criterios que emite la Corte, que ya tienen que ser de observancia obligatorias para todos los órganos. El caso que señalan, que expusieron, creo que tendría que haber, no sé si mi pregunta está enfocada a este tema. ¿Podrá matizarse esa vinculación de esos criterios, como usted lo sostenía, magistrada, en el sentido de que no es lo mismo una comunidad indígena a un delincuente que puede estar ocupando un espectro radioeléctrico sin permiso o para fines ilícitos? No sé qué tan viable sería una reforma a la ley de amparo para matizar esa vinculación de ese tipo de criterios. Esa sería mi pregunta. ¿Dirigida a la magistrada o, a la magistrada, o cumplimos con el principio de equidad a todos, de género bueno, también? Bueno. Gracias. Yo creo que el propósito de este nuevo sistema de jurisprudencia es justamente que miremos los hechos.
Por eso es el cambio de redacción de las tesis, para que uno advierta los hechos y a partir de los hechos tenga elementos para considerar si es obligatorio o no el criterio. De manera que va en la misma línea de lo que usted opina. No hace falta una reforma a la ley de amparo. El entendimiento del nuevo sistema es que en cada caso tenemos que revisar los hechos que dieron lugar al criterio y los hechos de nuestro caso. En la medida en que haya una semejanza sustancial, aplicaremos el criterio obligatorio. En la medida en que haya una diferencia sustancial, no aplicaremos el criterio obligatorio y estaremos en posibilidad de resolver en otro sentido. Entonces creo que ese es el sentido de la actual jurisprudencia de la Suprema Corte. Esa es mi percepción, pero bueno, adelante. Doctor, ¿algún comentario? Gracias. Hace muchos años, cuando un juez iba a decidir sobre algún caso y la ley estaba un poco nebulosa o no se podía aplicar al caso concreto, iba con los diputados, iba con los que habían creado la ley y les decía, ¿qué quisiste decir con esto? Y la interpretación que daba el legislador era la que tenía que aplicar el juez. Pasaron muchos años y afortunadamente ahora el legislador tiene que hacer leyes mejores cada día, porque en la medida que el juez, en la medida que el legislador no haga bien su trabajo, dejan un margen de interpretación al juez extraordinario, extraordinario. ¿Por qué digo esto? Porque el que se vea en este momento el caso concreto y el caso concreto pueda interpretarse allí donde debe de hacerlo, da mucha libertad al juez para juzgar por un lado y por otro. En el Instituto Nacional Indigenista tenía seis radiodifusoras, no sé si las tenga todavía, 6, y se iba a colocar otra radiodifusora en Las Margaritas, Chiapas, y esa radiodifusora fue muy peleada porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no quería darnos ya más concesiones. ¿Y para qué las queríamos? Son las radiodifusoras indígenas, son un radio de acción importantísimo para tener a la gente informada. No para escuchar las grandes orquestas ni nada de eso, no. A lo mejor la de Santa María del Mar sí la quieren escuchar, pero las comunidades están muy atentas del radio. Y el radio hablan en su lengua, es una fortaleza para su lengua y de las regiones, saben a qué horas pasan los programas en su lengua. Y esto no conozco, yo en lo personal no conozco el caso que nos ocupa con estas tesis, pero lo que sí les puedo decir es que si se trata de una concesión indígena, posiblemente era lo justo que se le diera bajo ciertas advertencias y con ciertas limitaciones, pero no quitarles sus bienes. Ahora, si es un rico alevoso o del narco que quiere empezar a influir de más en la región, todo eso son elementos históricos, antecedentes, que el juez tiene que analizar profundamente para dar y hacer justicia. La justicia no está en la ley es simplemente una gran herramienta para buscar la justicia, pero el que verdaderamente hace justicia es el juez. No sé si esto... Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Más bien es un comentario a nivel de queja.
Desgraciadamente encontramos, acaba de comentar la magistrada muy atinadamente, que cuando el juez juzga que no es aplicable el criterio, simplemente no lo aplica. El problema que nos hemos enfrentado precisamente en la materia administrativa es que no las aplican, pero no señalan por qué se apartan. Nosotros obviamente tenemos la seguridad de que está apoyada nuestra causa justamente en ese criterio emitido. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando llega justamente al colegiado, haciendo valer ese criterio, pues el colegiado simplemente se lo salta. Se aparta, lo ignora. Digo, se aparta, pero no especifica por qué razón se aparta de ese criterio, que es lo que nos gustaría, por lo menos a nosotros en esa materia, conocer. En este caso estoy hablando de la materia a lo mejor un poquito complicada y me gustaría, si fuera posible, recomendarles que tratándose de jurisprudencia, habláramos del tema de los policías en la Ciudad de México. Y específicamente en el tema de las pensiones a los policías auxiliares, que es donde hemos encontrado muchísimos problemas y nos da la impresión, espero que no me lo escuchen como ofensivo, pero son resueltos aparentemente con la complacencia de los colegiados. Hacemos valer violaciones a derechos humanos, hacemos valer infinidad de cuestiones y simplemente no lo analizan. Inclusive yo hace poco hablé con una magistrada ponente, no quiero decir el colegiado, y le dije, magistrada, lo único que le pedimos de favor es que nos analice este criterio. Si es aplicable, pues qué bueno, es lo que buscamos. Y si no es aplicable o usted considera que se aparta, díganos por qué razón, para saber exactamente qué es lo que podemos hacer en otros casos similares. Pero no hemos encontrado esto. Simple y sencillamente los colegiados, y no hablo de uno, es en general, se salta en ese criterio que nosotros insistentemente hacemos valer, que es relacionado con aquí en este caso, el patrón no descuenta, no retiene las aportaciones. Llega el momento en que el policía tiene que retirarse por invalidez, por jubilación, por lo que sea, y cuando llega el momento de la asignación de la pensión, pues simplemente la caja pues les calcula su pensión ridícula, ya no conforme a las reglas de operación, sino conforme a ellos dicen, le aplican el 1.66% de un salario mínimo, o sea, que viene siendo, hay policías que, estamos hablando de quienes tienen grado, con un salario de 25, 30 mil pesos, hasta 40 mil pesos mensuales, y cuando termina su jubilación, les entregan jubilaciones de 3 mil pesos, 4 mil pesos, porque supuestamente el policía no aportó, y efectivamente no aportó, pero ¿quién es el responsable de la falta de la aportación? Ese es el patrón. Sin embargo, hubo una jurisprudencia emitida también por los colegiados de circuito, en donde dicen, bueno, el policía no aportó, pues el policía tiene la obligación de pagar aún a pesar de que esté jubilado. Así de sencillo. Entonces, no se analiza cuál es la causa que generó ese incumplimiento, ni cuál es su sanción, su responsabilidad por ese incumplimiento. Inclusive hay otra jurisprudencia que habla justamente de esa circunstancia. Cuando el patrón incumple, con retener y enterar, el patrón las tiene que pagar. Y esa jurisprudencia es la que hemos estado haciendo valer y haciendo valer y haciendo valer, y no ha habido un solo, y estamos hablando de todos tenemos casos resueltos en ese sentido, cerca de 140, 150 casos. Igual, con la misma, casi son de machote. Y en todo que ha caído en la mayoría de los colegiados, ningún colegiado se ha atrevido, por lo menos a decir por qué se aparta de ese criterio, que nosotros hacemos valer en beneficio del policía. El policía no es el culpable de la falta de aportaciones, sino es el patrón. Y así lo estableció ese criterio. Cuando la dependencia incumple, la dependencia la obliga a pagar. Y no lo hacen. Ahora, le digo, fui con una magistrada, nada más, por favor, analicen este criterio. Si ustedes consideran que no es aplicable, por las razones que quieran, háganos saber. ¿Y qué pasó? Se saltó de nueva cuenta, igual que todos los colegiados.
y desgraciadamente al momento de que llega la liquidación del policía con respecto de sus diferencias, es más, le dejan la manga ancha a la caja de previsión. Ha llegado el caso así desastroso de que un policía que cumplió con 23 años de servicio, por razones de invalidez se retira, cuando le hacen, porque el colegiado no analizó hasta dónde era la obligación del patrón y hasta dónde era la obligación del policía con respecto a las aportaciones. Le están obligando a pagar aportaciones por cerca de 40 años, cuando el policía completó de servicio 23. Pero desgraciadamente ese es el efecto de la falta de un análisis, por lo menos superficial, en cuanto a los derechos humanos de esa persona, de verdad. Ya no dijéramos en cuanto a ver quién es el responsable. Y en ese sentido, pues desgraciadamente hay mucha jurisprudencia, pero también mucho olvido de parte de los colegiados o de la autoridad jurisdiccional, que tiene la obligación, porque sí también hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia, cuando el quejoso invoca una tesis, jurisprudencia o lo que sea, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizarlo. Si es aplicable, pues aplicarlo. Y si no es aplicable, tiene que, fundado y motivado, decir por qué razón se aparta de ese criterio, pero no lo hace. O sea, es muy buena, en teoría las jurisprudencias son muy buenas, son criterios rectores que nos pueden dar inclusive ir dando pistas de cómo atacar un asunto, pero desgraciadamente en la aplicación, lamentablemente no hay ese cuidado, ya no descuido, vamos a decir, esa atención de los colegiados en este caso. Bien, ya quedó claro. Sí, Okay. Está reiterando. Pero sí, es una realidad. Miren, aquí hay muchas situaciones. Bueno, punto número 1, nuestro tema del día de hoy son las jurisprudencias que dimos referencia. 2, en cuanto a jurisprudencias, pues evidentemente en distintas situaciones jurídicas, de quién es la jurisprudencia, de cuándo es la época, cuándo es la normatividad vigente. Ya saben que la ley de amparo dice no se pueden aplicar de manera retroactiva, tiene que estarse a la vigencia del acto, del hecho, de la resolución del caso concreto, cuál es la jurisprudencia o criterio jurisprudencial vigente. Luego hay tesis jurisprudenciales, hay tesis aisladas, hoy estamos con el tema del precedente. Luego la situación jurídica concreta conforme a la litis que plantea el propio promovente y de lo que haya resuelto la sala correspondiente, cuál es el tema específico de litis para ver cuál es la razón, el argumento o respuesta que se tenga que dar, evidentemente. Hay tesis análogas o criterios análogos de aplicación analógica, pero no es que estén referidas al punto concreto específico. Entonces, entran en juego muchos factores, muchas situaciones particulares de cada caso para determinar cuál es el criterio jurisprudencial aplicable y si es o no obligatorio. Y 2, por supuesto que si se hace valer en los agravios, en los conceptos de violación, se tiene que dar respuesta en fondo o no, o inoperante, o si es aplicable o no es aplicable, o a mí no me obliga el criterio de otro tribunal colegiado, el de la Corte sí, y entonces analizar, les repito, la vigencia de la norma, del hecho, del acto, del planteamiento, para ver si la autoridad estaba obligada o no a observar ese criterio jurisprudencial o no, y si se daban los supuestos específicos o no. Entramos en una serie de situaciones que sería materia de análisis ya de cada caso en lo particular, pero de que se tiene que dar respuesta si se hace valer, pues por supuesto en eso no hay ninguna duda. Bueno, perdón. Perdón que lo interrumpa, pero ya lo está repitiendo. No sé si pudiéramos, aprovechando el tema de las jurisprudencias que toca aquí, analizar una de esas y ver efectivamente cuál es el alcance que tiene a los obligados y cuál es el alcance que tiene a los perjudicados con ese criterio. Le ofrezco proponerlo para un evento posterior, porque pues hay cientos de jurisprudencias que se podrían analizar y supuestos jurídicos.
Bueno, ¿algún otro comentario, magistrada? Gracias. Doctor, ¿algún otro comentario? Muchas gracias. ¿No? Bueno, pues con esto damos por concluida esta exposición, agradeciendo su interés, su asistencia. Por supuesto que esto nos enriquece a usted, a todos, a ustedes, a nosotros, el escuchar sus opiniones, por supuesto, tomamos nota. Y la intención de estos foros es precisamente poner sobre la mesa estos temas para su análisis, su discusión y poder ir evolucionando en los diferentes sectores, tanto del juzgador, del académico, del justiciable, de la propia autoridad, cómo se conjugan los diferentes sectores, los diferentes factores, principios, normas y situaciones jurídicas particulares. Muchas gracias por su asistencia, agradeciendo la participación de la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos y del doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, en el entendido que los organizadores es la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Tiempo de Derechos, nuestra asociación La JUFED de Jueces Federales, la Escuela Federal de Formación Judicial y la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, que hacen este espacio para poder poner sobre la mesa estos temas, que ya van a ser eventos concurrentes y donde vamos a poner temas incluso de policías, en otros temas. Y bueno, agradecer su asistencia y si me permiten, hago entrega de los reconocimientos por la participación de nuestros invitados. Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Y doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, muchas gracias por su participación. Y nuevamente gracias a todos ustedes. Gracias. Que tengan buena tarde. Buena suerte. Gracias. La invitación y la Y la charla. Señor magistrado, ahora para mí es una